Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Alfredo Vallejo, soy abogado litigante y asesor del despacho Vallejo y Asociados, en donde encontrarás asesoría, gestión, tramitación dentro de las diferentes áreas del derecho. Si tú quieres más información, puedes consultar la página todolegalmx.com. Hay lesiones o daños que se pueden reparar porque podemos verlos, sentirlos, tocarlos, pero hay otros en los que no se puede porque afectan nuestros sentimientos o el decoro. Lo que hoy veremos es cómo se repara el daño moral y cómo se calcula. El daño moral surge en el desarrollo de un acto ilícito, negligente o que atenta contra las buenas costumbres, y que esos actos, ya sean ilícitos, negligentes o que atentan contra las buenas costumbres, afectan a un tercero. Eso es en esencia el daño moral, pero específicamente el daño moral es una afección, es decir, necesariamente tiene que afectar hacia una persona, hacia otra persona, y que tiene que afectar directamente hacia los sentimientos, el decoro, la reputación, el honor, la vida privada, la configuración de algún aspecto, ya sea social, laboral o personal, y también tiene que afectar a aspectos físicos, es decir, ya sea el patrimonio de una persona o me afecte a mi integridad personal. Se presumirá el daño moral cuando se vulnera la libertad de una persona, cuando se vulnera la integridad física de algo o de alguien y cuando evidentemente afecta la integridad psicológica de una persona. Voy a poner algunos ejemplos y yo creo que va a ser más fácil aclarar el tema del daño moral si lo hago mediante ejemplos. El primer ejemplo que yo les pongo es si una persona encargada del mantenimiento de un edificio actúa de manera negligente. En este ejemplo les estaba comentando que una persona que trabaja para todo un edificio se encarga del cuidado de esa instalación para beneficio de todos los inquilinos o de todos aquellos que viven en ese edificio. Imaginemos que dentro de sus múltiples funciones se encuentra o cuidar las instalaciones eléctricas internas. Si en determinado momento llega diciembre y él quiere conectar el arbolito con todas las luces y también tiene la idea de hacer el edificio más luminoso de toda la ciudad, y se le ocurre poner un diablito en determinado lugar o en un poste en donde no tenía que ir, y entonces se lleva la luz de todos los demás vecinos y también se funde en todo aquel aparato que se encuentre conectado a la corriente eléctrica. Pues evidentemente en este ejemplo hubo un daño moral en cuanto el daño moral en este caso lo generó la persona de mantenimiento, y las personas quien tienen derecho a demandar ese daño moral serían todos aquellos que se vieron afectados en la instalación eléctrica, incluyendo la compañía de luz, porque recuerden que nosotros no podemos hacer instalaciones independientes a lo que la compañía de luz nos está obligando en su servicio. Bueno, el segundo ejemplo que yo les pongo es la negligencia médica o la negligencia en un servicio profesional, pero en este caso yo me voy a dedicar a la negligencia médica. Decíamos que el daño moral surge cuando hay una negligencia, es decir, que hice mal lo que supuestamente yo tenía que saber hacer bien. En el caso de un doctor, imaginemos que un doctor me diagnostica una determinada enfermedad. Independientemente de la enfermedad que sea y de los procedimientos que hay en algunos hospitales para poder deslindar la responsabilidad. Pero imaginemos una situación común en la que no existe nada de esto. El doctor diagnostica equivocadamente una enfermedad y dijo, tienes cáncer, sin haber hecho un estudio previo, solamente porque te hizo un chequeo simple y te dijo, tienes cáncer. Te trató para cáncer y evidentemente no hubo mejora, y al final, en algunos casos, ya sea en el caso en el que te ocasionó la muerte o en el caso en el que te empeoró o no te logró mejorar en ningún sentido, porque él no hizo todos los cuidados necesarios,
Aquí en este ejemplo, el médico cometió una actuación negligente por no haber tomado los procedimientos médicos necesarios y la persona afectada, que en este caso sería el paciente, tiene derecho a demandar daño moral. Otro ejemplo es que en este mismo sobre este mismo tema de los médicos, imaginemos que un doctor te diagnostica de forma intencional a una determinada enfermedad, imaginemos que te diagnosticó una enfermedad de transmisión sexual y te trata intencionalmente con la finalidad de cobrarte más por el servicio que te está prestando. Pues bueno, evidentemente aquí el paciente está en todo su derecho de demandar una reparación del daño moral por haber actuado de forma dolosa y negligente. Bueno, otro ejemplo que yo les puedo dar es por la destrucción las destrucciones que genera un incapaz o un menor de edad sobre el patrimonio o persona otra. Por ejemplo, es típico, los niños son traviesos y lanzan una piedra directo al departamento o casa del vecino de enfrente. Pues como el niño no tiene la capacidad legal para poder representarse por sí mismo, tendrá que responder sus padres o la persona que se encuentre responsable del menor. También sucede con los menores incapaces, alguna persona que sufra algún tipo de discapacidad intelectual. Si esta persona con discapacidad intelectual cometió un acto ilícito o negligente o atentó contra las buenas costumbres de una persona, por ejemplo, que en este ejemplo la persona incapaz se desnudó enfrente de una niña que sufría algún tipo de enfermedad psicológica y que la hizo empeorar, pues bueno, todos los tratamientos tendrán que ser respondidos por la persona que ocasionó el daño moral. El incapaz, al no poder representarse por sí mismo, pues la persona responsable tendrá que sostener o tendrá que compensar todos los daños que ocasionó. Otro ejemplo es el daño o lesión que generan animales. Si los animales, tú tienes una mascota y tu mascota ataca a otra persona, pues la persona dueña de la mascota tendrá que responder el daño moral del ataque de ese animal. Pero también hay unas excepciones en el caso de los animales. Si en los animales, por ejemplo, si el animal fue provocado, en este caso la responsabilidad será de quien lo provocó, ya sea un tercero o la persona afectada. Dicho de otra manera, pues cada quien se va con su golpe. La otra también puede ser porque la persona tenía todos los cuidados necesarios y pues indiscutiblemente sucedió. Es decir, no había manera de evitarlo. Estos son algunos ejemplos en cuestión de cómo me puedo eximir en el caso del daño moral con animales. El otro ejemplo es cuando se cae un edificio, se cae un muro, se destruye toda una instalación de algo y que no fue culpa de la persona que habitaba ahí, sino la culpa fue de la constructora que lo elaboró, de la compañía que se encargó de instalar lo que sea que estemos poniendo. Por ejemplo, hace poco aquí en México hubo un temblor que generó la destrucción de diferentes casas, viviendas, edificios, etcétera, y que muchos de ellos se cayeron por la mala construcción que había o porque los permisos de construcción permitieron construir sobrepeso que era imposible, que las propiedades del edificio no eran suficientes para poder sostener lo que se encontraba allí. Allá, en este caso, tendrá que responder la constructora y también tendrá que responder aquella persona que dio los permisos. Si los permisos fueron por el gobierno, entonces el gobierno también será responsable por estos actos negligentes o ilícitos, dependiendo cuál sea el caso. Ahora sí, ¿cómo se repara un daño? El daño se repara de dos maneras. Una es mediante indemnización, es decir, una persona tendrá que pagar por todo el daño que generó o toda la lesión que generó, y la segunda es el restablecimiento de la cosa, es decir, poner las cosas en el estado en el que se encontraban. Lo curioso en el daño moral es que no siempre, o la mayoría de los casos del daño moral, es porque no se puede reparar el daño.
Ejemplo, el daño psicológico. Si yo sufrí un daño psicológico, pues evidentemente está en nuestra cabeza. No hay manera de cuantificar o calificar cuánto es lo que se dañó o se lesionó. Sin embargo, se puede calcular por medio de pruebas que sí son tangibles. Por ejemplo, si alguien sufrió un daño psicológico, pues tendrá que ir a diferentes terapias. El hecho de pagar al médico que te está tratando ya está generando un monto agregado a lo que determine también el médico y diga cuánto es lo que se lesionó en una persona. En el caso de los trabajos, los accidentes de trabajo en el que el patrón te obliga a hacer algo, pero fuiste obligado por tu patrón, pues esto lo tendrá que responder el patrón directamente y se calculará en relación a lo que se afectó. Y ahora, ¿quién calcula este daño moral? Desafortunadamente el daño moral siempre se tiene que ir hasta la vía judicial, es decir, lo tengo que demandar y me tengo que ir directamente con un juez y es el juez el que dice al final cuánto es lo que se tiene que pagar por daño moral. Si evidentemente el juez tendrá que tomar aspectos como lo que mencioné hace un momento en cuanto a las pruebas periciales o otro tipo de pruebas que generen cuánto es en cuanto a lo tangible y también en cuanto a lo no tangible, es decir, si hay facturas, si yo en el ejemplo que les ponía de que se cayó el edificio, pues hay una escritura donde dice cuánto valía el departamento, pues de entrada eso tendría que pagar más todo lo demás, porque también hay un daño en la parte física, en el honor, en el decoro, en la reputación, principalmente en el decoro. Y bueno, el juez tomará todos estos puntos para poder determinar cuánto es lo que se tiene que pagar. Si te gustó este video o quieres saber más sobre el tema, por favor escribe en tus comentarios, suscríbete y dale like. Nos vemos la próxima.